La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Lucas. Continuamos estudiando desde el capítulo 7 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho, y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole: este hombre se merece que le haga este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te moleste, pues ¿quién soy yo para que entre bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldado a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno vete, va, y si le digo a otro ven, viene, y si digo a mi sirviente haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: le aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto e inmediatamente se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todo y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a todos de sus discípulos y le envió a que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar a donde Jesús, dijeron: Juan Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaque y de espíritu maligno, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente.
Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropa fina? Pero los que visten ropa fina tienen comida regia, están en palacio. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que profeta. Este es el hombre de quien las Escrituras dice: ahora envío a mi mensajero delante de ti para que te preceda y te abra el camino. Yo le digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron su falta y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios le dirigía. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Le tocamos la flauta y no han bailado. Le cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, no comía pan ni bebía vino, y dijeron: está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlo con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo quería más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con su lágrima y me lo ha secado con su cabello. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste
la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritu malo o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Susana y varias otras que lo atendían con su propio recurso. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarle por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino, lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre roca, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si ustedes tienen oído para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús le contestó: a ustedes se le concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás le llega en parábola. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quieren que crea y se salven. Lo que cayó sobre las rocas son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado la palabra, pero la preocupación y la riqueza y los placeres de la vida lo ahogan con el paso del tiempo y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entre vean la luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener.
Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y le dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remando mar adentro, mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y los despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormente. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo atacaran con cadena y grillo para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él contestó: multitud, porque muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no le ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que le permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos le contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única,
de unos 12 años se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces, una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todo por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: tu hija ha muerto, no tiene por qué molestar al maestro. Jesús le oyó y dijo al instante: no temas, basta que crea, tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Los demás lamentaban y lloraban en voz alta. Pero Jesús le dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Le volvió su espíritu al instante, se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Su padre estaba fuera de sí y Jesús le ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Hermano, Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, que el evangelista Lucas escribió el libro de los apóstoles también, y habla de todos los hechos que se decían que Jesús hizo y todos los hechos que hicieron los apóstoles. Jesús se formó de los 12 apóstoles su iglesia y sobre Pedro él puso la simiente. Hoy cada uno de nosotros tiene la libertad de estudiar y leer la palabra de Dios para edificarse, para instruirse, para sanarse, para tener sabiduría, inteligencia, para llevar una vida plena, satisfactoria, para adquirir el conocimiento máximo de la verdad y de la buena nueva y conocer el compromiso que tenemos con el Dios Padre creador y conservador de la vida, que a través de Jesucristo, al entregarse para cortar la distancia que tenemos con el Padre por causa del pecado y unirnos a través de seguir una vida en santidad, en obediencia, cargando nuestra cruz a cuesta, siguiéndole a Jesús, para que la persona del Espíritu Santo pueda llegar a nosotros y capacitarnos, reactivar esos dones y carismas que hay en nosotros y darnos los necesarios para la vida que nos ha tocado y que llevamos. Dios Padre, a través de su palabra en el Antiguo Testamento, que está compuesto por 66 libros aproximadamente, y en el Nuevo Testamento compuesto por 27, nos instruye en un tiempo de alrededor de unos 1300 a 1400 años de proceso de edificación de esta institución que es la
palabra de Dios llamada Biblia, en un libro donde está compuesto por todos los libros que traen la crónica histórica de los hechos de antes en el Antiguo Testamento y después para redactar la vida de Jesucristo. Y allí se encuentra la razón de la existencia de la humanidad, que Dios en su amor misericordioso ha creado al hombre a imagen y semejanza, y desde el Adán y el Caín que han cometido pecado, a nosotros se nos ha traído hasta Jesucristo para dejarnos saber que el pecado de Adán y el pecado de Caín nosotros lo llevamos y que por ende somos pecadores, pero que a través de Jesucristo podemos recibir en una aceptación, una convicción personal, individual y verdadera a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ser bautizado del agua y del Espíritu para nacer al hombre nuevo y dejar ese hombre pecaminoso y viejo atrás, para tener una vida en comunión, en una relación personal, directa, individual, cada uno de nosotros con el Padre, para bien de nosotros mismos, para evangelizarnos a nosotros mismos y evangelizar con ellos a todo el exterior, desde adentro hasta afuera, y por ende nuestra casa, nuestra familia, la sociedad, la ciudad, el país, la nación y toda la humanidad. Porque con Abraham Dios Padre se permitió hacer una promesa misericordiosa de que a través de su descendencia de Abraham, toda la humanidad, toda la existencia de la tierra iba a ser bendecida. Y es que la descendencia de Abraham, portadora de la alianza por la fe que él le tuvo a Dios y la obediencia, viene a ser el padre de nuestra fe, el superior humano que mantuvo una fe hasta dar a Isaac, su único hijo, al Señor, sabiendo que en fe el Señor se iba a proveer de su cordero. Pero Dios, a través de Abraham, que hemos visto, se va a proveer de la fe y nos va a probar en la fe a cada uno de nosotros en una forma directa y personal. Por eso que nuestra relación con Dios es particularmente personal, y Dios me habla a mí, te habla a ti, le habla a usted y nos habla a todos a través de su palabra en las Biblias, que en los países, cultura, idioma han sido traducidas desde el griego al arameo, el hebreo, inglés, español, latino, todo, incluso a una cultura más rural y más popular, para que podamos comprender el sentido de la historia y la realidad. Lucas hace años que en su evangelio plasmó lo que él había oído decir, lo que él pudo confirmar a través de los apóstoles y de lo que estuvieron con los apóstoles, de lo que estuvieron con Jesús, y plasmó esta narración para que hoy usted y yo podamos ser edificados en la palabra y no tener una excusa para no aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no cambiar de ese hombre viejo a un hombre nuevo y no tener una relación personal con el Padre a través de la educación, formación y edificación que nos permite el Espíritu Santo, en una relación trina con el Padre único y trino en nuestra vida personal, nuestra familia y nuestro interior, nuestros hijos, nuestros planes, proyectos, metas, todo se beneficia de una relación con la Trinidad y santa presencia del Padre omnipotente y misericordioso,
conservador de nuestra vida. Él tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros y espera que cada uno de nosotros pueda edificarse aquí, aumentar su fe, ponerla en práctica, incluso con una fe pequeña. Si queremos y activamos esa voluntad, podemos decir a esa montaña: ponte para este lado, y se pondrá. Jesús vendrá a nuestra vida cuando abramos nuestro corazón, lo recibamos, nos sentamos con Él y Él con nuestro ser, y por ende nuestra ser y toda nuestra casa será sano y será salvo, será guiado y edificado. Y si nos instruimos en su palabra y cumplimos sus normas y reglas, el Padre dijo que será salvo todos nuestros seres queridos, la humanidad y todo, porque obedecerle a Él es el cumplimiento de todo ser humano. A través de Jesucristo lo podemos lograr. Solo es imposible servir a Dios, pero con fe firme, Dios se alegra de nuestras acciones.